Hola a todos, en esta oportunidad vamos a revisar lo que es el estado del arte y objeto de estudio. Es muy importante establecer en este momento que el estado del arte tiene distintos puntos de vista y varias perspectivas que probablemente ustedes lo puedan revisar en cualquier otra bibliografía, ¿de acuerdo? Sin embargo, la intención principal de este material, del video que presentamos ahora, está en el uso del estado del arte y los conceptos que existen alrededor para poder determinar una definición lo más precisa posible del objeto de estudio. Trabajaremos en esta sesión respecto a nuestra posición del estado del arte, qué es el marco referencial, qué es la definición del objeto de estudio y un par de ejemplos para concretar las ideas. El estado del arte en realidad tiene mucho que ver con la revisión de lo que está aconteciendo en el mundo científico, en el mundo en general, respecto de un objeto de estudio concreto. Muchas veces y muchos estudios hablan del estado del arte como si fuera la investigación documental propiamente. Otros buscan en la revisión de propuestas de investigación. Como notan, hay una diferencia entre estas dos posiciones, ya que la investigación documental apela a que vas a revisar aquello que ya está escrito y es aceptado por la comunidad científica. En cambio, la revisión de propuestas de investigación, por el nombre de propuestas, indica que se va a ir a revisar respecto a lo último que está proponiéndose sobre el objeto de estudio. ¿De acuerdo? Por otro lado, el estado del arte principalmente trata de lograr una construcción de sentido. ¿En qué dirección? Tenemos el objeto de estudio y el objeto de estudio debe tener una construcción teórica, una forma de explicarlo, definirlo, que haga sentido con todos sus elementos y componentes. ¿De acuerdo? Entonces, en general, nuestra posición es que el estado del arte puede ser visto también como un instrumento general que te permita al menos aproximarte a una realidad respecto del objeto de estudio. Para poder lograrlo, por supuesto, vas a revisar la documentación existente, vas a hacer la revisión de pruebas de las propuestas de investigación para lograr la construcción con sentido de una definición de tu objeto de estudio. Como ven, hay varios elementos de distintas corrientes y perspectivas que se centran o hacen una sinergia en el estado del arte. ¿De acuerdo? Entonces, con esto quiero establecer que vamos a ver el estado del arte como un instrumento teórico práctico para lograr definir nuestro objeto de estudio. El estado del arte está presente desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es global, que hace referencia a lo que el mundo entiende respecto a un objeto de estudio concreto, y por otro lado nuestra visión como sujeto observador de este objeto de estudio. Podríamos decir que podemos ser positivistas y tratar de aislarnos lo más posible de nuestra posición. Sin embargo, hoy entendemos que la posición y el contexto del observador juegan un papel fundamental e importante para poder entender el objeto de estudio. El objeto de estudio es la realidad concreta. Desde la perspectiva que estamos afrontando este curso, entendemos que una realidad concreta, una realidad objetiva, llega a ser una situación actual que posteriormente queremos transformarla. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que existe la necesidad de conocer al objeto de estudio lo más posible para poder hacer una transformación. La regla fundamental es que tú no puedes transformar de manera consciente algo que no conoces. Por ejemplo, si yo tengo una roca y es la primera vez que veo la roca, no tengo la menor idea de para qué podría servirme.
Entonces me acerco, veo con mis sentidos que es una textura rugosa, es dura, puede lastimar. Entonces hasta ese punto he logrado un conocimiento respecto de esta roca, comparto con mi sociedad y la sociedad entiende de que tiene esas características. Es rugosa y tiene bastante soporte, quiero decir que es bastante dura. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese conocimiento, yo lo hago una transformación. Puedo utilizar eso para golpear cosas, para sujetar cosas, para un montón de cosas que podríamos hacer con una roca. Posteriormente, alguien continúa viendo este objeto de estudio, en este caso la roca, y se da cuenta que utilizando otra roca dura u otro tipo de procedimiento, puedo darle forma a esta roca. Y esta forma podría ser una lanza. Entonces, el estado del arte se transforma. Sabemos que la roca sirve para un montón de cosas, pero también para una lanza, una forma de arma. Probablemente estoy imaginando demasiado este ejemplo. Les pido por favor puedan ir un poco atrás en el playlist. Tenemos un video donde explicamos acerca de cómo observamos una realidad objetiva, en este caso el ejemplo de la roca para poder transformarlo. ¿Ok? Ahí van a poder ampliar un poco más esta idea. Pero para concluir esta diapositiva quiero decir que mientras más conoces el objeto de estudio, en mejores condiciones vas a estar de poder hacer un cambio sobre el mismo, de poder saber sus características, sus dimensiones, sus propiedades, con la finalidad de poder medirlo también, que es algo muy importante en el proceso investigativo. Muchas investigaciones, muchas tesis, proyectos de grado y universidades determinan lo que es el marco referencial como un contexto principal para entender lo que vas a explicar. Existen varias corrientes, teorías filosóficas, ¿verdad? Por ejemplo, el teísmo y el ateísmo. Si tú quieres explicar la creación del universo, tu marco referencial puede ser el teísmo y a partir de asumir que eso es cierto, en ese marco referencial de la existencia de Dios, tú podrás argumentar elementos para explicar el por qué se ha creado el universo o el cómo se ha creado el universo. De la misma manera, los ateos tienen su propio marco referencial donde asumen que no existe la existencia de una entidad divina, entonces basado en ese marco empiezan a explicar el por qué el universo se ha creado. Sin duda, ambas posiciones van a trabajar lo suficiente como para tener una explicación con sentido, pero no dejan de ser explicaciones. Por tanto, cuando nosotros tenemos que hablar de una explicación del objeto de estudio, necesitamos partir también de un marco referencial que son las premisas que nos permiten decir yo creo en este elemento o yo sustento de que esta realidad es la que quizá me conviene, me sirve o definitivamente es la que considero correcta para partir con la construcción de la definición de mi objeto de estudio. Esto es bastante discutible en la ciencia, por supuesto. Lo ideal es siempre partir de algo que la ciencia acepta como cierta hoy, ¿verdad? Eso te va a permitir tener un sustento científico más sólido. Por supuesto, no nos olvidemos que la ciencia en general tiene la característica de flexible, así que es probable que tú desees realizar una investigación proponiendo una teoría nueva, que no es parte de un marco referencial, sino una idea nueva. Para eso aplicarás el método científico para demostrar que lo que existe en el marco referencial actual respecto de un tema específico, un área específica, está equivocada o debería ser enriquecida, etcétera. ¿Ok? Entonces el marco referencial es ese punto de partida en el cual vas a comenzar a trabajar, moverte en ese contexto para definir un objeto de estudio. Como vemos aquí, el marco referencial puede ser uno por cada investigador o por cada persona, porque al final el marco referencial es lo que acepto y entiendo del objeto de estudio.
Para esta persona, este objeto de estudio será una roca que puede lastimar. Para esta otra persona, el objeto de estudio será una roca que puede servir de arma. Para este otro investigador, será una roca que puede servir para la construcción. Los tres tienen una forma de percibir la realidad y una forma de aceptar su realidad. ¿De acuerdo? En este caso específico, ustedes decidirán qué marco referencial es el propio para su investigación, donde asumirán posiciones teóricas de autores, resultados de investigaciones, mediciones que existen alrededor del objeto de estudio, y con esto ustedes van a sustentar la definición que van a realizar posteriormente. Muy bien. Entonces, comencemos con la definición del objeto de estudio. Llega el momento en que has leído lo más importante, has hecho una investigación documental, has revisado los elementos principales que hoy día nuestra ciencia o la información a la cual has logrado acceder de forma científica te dice lo que significa ese objeto de estudio. Por supuesto, para esto hay técnicas y delimitaciones que vamos a explicar en un próximo video, puesto que una de las preguntas comunes es cómo yo desde mi posición de investigador, estoy en condiciones para poder obtener toda la información del mundo, todo lo que piensan los seres humanos o lo que han definido. Bueno, puede ser que te encuentres con una ciencia que ya está bien definida, física, matemática y otro tipo de ciencias, donde ya se han definido principios, leyes, hechos, que se consolidan con un marco base para explicar un objeto de estudio concreto. Pero también podrías encontrarte con un objeto de estudio no tan abstracto, algo como ser una realidad de la deserción escolar, que vamos a hablar posteriormente. Probablemente cuando el día 1 te pongas a investigar, vas a encontrar un montón de libros, un montón de años atrás. Seguramente hay bibliografía desde hace 50 años. Entonces, ¿cómo sé que yo debo revisar últimos 50 años o 10 años o 5 años? ¿Qué criterio me lleva a eso? ¿Qué autores? ¿Qué corrientes? Entonces, alrededor hay muchas preguntas que se deben establecer como parte del marco referencial para poder elaborar o utilizar el estado del arte como herramienta. Eso lo vamos a explicar en una clase posterior donde podamos hacerlo de manera práctica. De momento vamos a asumir que todo ese proceso de investigación documental ha concluido y tú como investigador o sujeto llegas a dos posibles definiciones. Tenemos por un lado la definición de postura existente y por otro lado la definición operativa, es decir, lo que has definido del objeto de estudio. ¿A qué se refiere definición de postura existente? Esto significa que tú como investigador y sujeto asumes la posición de alguien más. Es probable que un autor, digamos Linus Torvalds, ha definido qué significa un sistema operativo, con sus características y otros. Entonces tú lees esa definición, comparas con otras definiciones que también has revisado y sientes y aceptas además de que esa definición es la más correcta para los fines investigativos que persigues durante el desarrollo de tu investigación. Entonces, en ese sentido, tú presentas esa definición y tú dices, bueno, yo estoy de acuerdo con la definición de este autor porque considero contiene los elementos fundamentales y necesarios para la perspectiva de este trabajo. ¿De acuerdo? Por supuesto, podrías estar de acuerdo con más de un autor, 1, 2 o 3 autores que digan lo mismo y sustenten tu idea. Agarras los 3 autores y dices los 3 coinciden en estos elementos y por eso esta es mi posición. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la definición operativa. La definición operativa es cuando después de la revisión documental, después de haber revisado un montón de material, te das cuenta que estás casi en un callejón sin salida, porque ninguno de los autores que revisas llega a satisfacer el enfoque que estás buscando para la definición de tu objeto de estudio desde tu marco referencial. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? Podrías proponer una nueva definición completamente nueva, pero es complicado porque tendrías más procesos que seguir para poder defender que esa definición es correcta y probar que es la que se está buscando.
Por otro lado, lo que puedes hacer, por eso se llama definición operativa, es tomar elementos de una definición, elementos de otra, de un par de autores y redactar tu propia definición tomando en cuenta esos elementos. A esto se llama definición operativa. Es una definición que el autor de la investigación actual realiza con la finalidad de tener una definición acorde a lo que pretende en la investigación, fundamentalmente basado en otros autores o en otras posiciones teóricas que se han encontrado. ¿De acuerdo? Entonces son los dos tipos. Normalmente se tiene uno. Es muy poco común que tengas las dos, que tengas por un lado el autor y por otro lado digas lo que este autor tiene es insuficiente y necesito esta más, ¿no? O te quedas con esta o te quedas con esta. Entonces, la sugerencia es que trabajen en una sola dirección. Por supuesto, este proceso se va a pasar completo y este otro proceso será al final en caso de que necesites una definición operativa. ¿De acuerdo? Muy bien, independientemente del tipo de definición que hayas decidido para tu objeto de estudio, hay un momento en que tienes que sentarte y redactar de manera precisa tu definición. Esta definición debe ser detallada, donde se hacen evidentes el enfoque, las características y los detalles que se hallaron durante la investigación documental. Para ponerlo esto claro, vamos a hacer dos ejemplos en los cuales un poco de manera no tan compleja, sino resumida, se muestran los resultados. No se van a mostrar los procesos que se deben hacer en la investigación documental, para eso está otro video. Sin embargo, aquí se va a mostrar directamente los resultados y cómo son las diferencias de cuando se hace el trabajo de un objeto de estudio desde tu idea inicial hasta un objeto de estudio ya después de la revisión de la investigación documental. Aquí tenemos el siguiente objeto de estudio, la deserción estudiantil. La definición que el autor ha decidido es la siguiente: acción consciente del estudiante de renunciar a la continuidad y participación en un programa formativo. ¿De acuerdo? Esta es la definición simple, como decir una definición corta que te permite tener el primer punto de partida. Pero esto todavía no está lo suficientemente detallado. Una vez que tomas en cuenta todos los resultados de tu investigación documental, es más que probable que encuentres mayores elementos que te permitan conocer tu objeto de estudio, como pueden ver a continuación. Miren la diferencia. Se pueden diferenciar dos tipos de deserción estudiantil, una con respecto al tiempo y otro con respecto al espacio. La deserción con respecto al tiempo se clasifica a su vez en deserción precoz, ¿no? Ahí hay una pequeña definición, deserción temprana, deserción tardía. También la deserción con respecto al tiempo se divide en deserción institucional y deserción interna. Miren que como resultado de aplicar o trabajar con el estado del arte, llegas a comprender que la deserción estudiantil tiene más puntos de vista, más categorías que probablemente hagan que especifiques mejor tu objeto de estudio. Por ejemplo, después de haber logrado este primer resultado, es probable que tú digas que como objeto de estudio vas a hacer, ¿no?, el tipo de deserción tardía respecto del tiempo, por ejemplo, ¿no? Puede ser una posición. Simplemente lo pongo como ejemplo para que el objeto de estudio sea cada vez más preciso. ¿Cuándo he estado en condiciones de acortar el objeto de estudio? Cuando lo acabo de entender, que esto había sido relativamente grande. Probablemente no pertenece, ¿no? Este tipo de deserción estudiantil, por ejemplo, esta deserción interna o del programa académico, se refiere al estudiante que decide cambiarse a otro programa. Probablemente esta deserción estudiantil no es de primaria ni de secundaria, puesto que dice que el estudiante debe decidir y para decidir necesita probablemente una edad adulta. Además habla del tema académico. Podríamos decir entonces que el objeto de estudio puede ser deserción de programas académicos
por parte de estudiantes en educación superior. Entonces sería más preciso tu objeto de estudio. ¿Ok? He tratado de extenderme un poco respecto a qué te brinda como resultado lograr la definición del objeto de estudio, características, más detalles, y a su vez te van a permitir entender que realmente la realidad objetiva o tu objeto de estudio que estabas observando puede ser aún más preciso. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos entonces con el ejemplo número 2. Este está más orientado hacia el área de software, sin embargo sirve como ejemplo, por supuesto. Tenemos un objeto de estudio que es la inconsistencia en base de datos. El resultado de la investigación es que una base de datos está inconsistente si dos datos que deberían ser iguales no lo son. Noten que la inconsistencia no había sido una característica, había sido un estado. Miren, una base de datos está inconsistente, entonces podemos decir que la inconsistencia de datos es un estado de la base de datos. A partir de eso ya comenzamos a especificar o ampliar las ideas. Vamos a ver qué detalles nos da como resultado. La inconsistencia de bases de datos teóricamente solo se producen cuando existe redundancia de datos. La inconsistencia consiste en que no todas las copias redundantes contienen la misma información. Así, si existen diferentes modos de obtener la misma información y esas formas pueden conducir a datos almacenados en distintos sitios. Seguramente si eres del área de software ya te pones a imaginar los escenarios donde tenemos esto, pero es muy importante algo porque el objeto de estudio cuando está definido ya te da ideas y pautas de lo que vas a medir. Por ejemplo, teóricamente solo se produce cuando existe redundancia de datos. Entonces, ya debes tomar en cuenta que si vas a buscar un campo de acción o vas a ir a medir esto, una de las cosas que debes preguntar, observar o investigar es que en el sistema que se está dando la inconsistencia de base de datos, sí se puede dar este estado siempre y cuando haya redundancia de datos. Si tú te das cuenta que es una base de datos simple, que no tiene repetición de datos, está bien normalizada y alguien te dice que hay inconsistencia de datos, probablemente no es una inconsistencia de datos, sino es una organización lógica. ¿De acuerdo? Podemos ampliar un poco más este objeto de estudio. La inconsistencia surge al modificar los datos, algo muy importante. Ya empiezas a conocer cuándo se puede dar este estado. Si solo se cambian valores en algunos de los lugares en que se guardan. Las consultas que se hagan posteriormente podrán dar como resultado respuestas inconsistentes, es decir, diferentes. Puede darse el caso de que dos aplicaciones diferentes proporcionen resultados distintos para el mismo dato. Por supuesto, entonces no solamente te dice qué característica debe tener el sistema para que se dé la inconsistencia, sino te dice cuándo surge la inconsistencia al modificar. Y te dice que cuando tienes dos lugares donde guardas la información y solamente guardas en uno, entonces el otro por consecuencia no va a estar actualizado y logras esa inconsistencia de base de datos. ¿De acuerdo? Entonces vean estos dos ejemplos donde el objeto de estudio se ha enriquecido y tiene más elementos, detalles para poder estudiarlo con mayor profundidad y al mismo tiempo ya te da las primeras herramientas y pautas para elaborar tu diagnóstico. Muy bien, como siempre les dejo un par de conclusiones allí para que ustedes lo puedan leer. Sin embargo, recordemos que lo más importante de esta sesión ha sido el estado del arte como herramienta, el marco referencial como punto de partida para la definición del objeto de estudio, la definición del objeto de estudio que debe ser detallada y resultado de aplicar el estado del arte con un marco referencial adecuado. Por supuesto, todo esto detrás del escenario de una investigación de tipo documental generalmente. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.